buenas tardes, somos el grupo número 3 y vamos a explicar sobre los medidores volumétricos. Al momento en el que nosotros vayamos a empezar a trabajar en alguna industria o laboratorio, es muy posible que nos encontremos con algún proceso que implique el paso de un fluido a través de un segmento de tubería. Las industrias consideran primordial la medición de este, por lo tanto implementan medidores volumétricos o caudalímetros, que se encarga de determinar el caudal en volumen del fluido. En la industria usualmente se efectúa con elementos que dan lugar a una presión diferencial al paso del fluido, pero existen otros elementos que utilizan la velocidad, la fuerza, entre otros aspectos para medirlo. La medición del flujo es muy importante por dos principales razones: para determinar las proporciones en masa o en volumen de los fluidos introducidos en un proceso, y para determinar la cantidad de fluido consumido por el proceso con el fin de computar costos. En este tema vamos a hablar un poco más de los elementos de presión diferencial, y estos consideran dos factores muy importantes. Primero, la presión de la línea y la pérdida de carga máxima del elemento. Ambos factores influyen en el costo de funcionamiento de la instalación, es decir, el costo necesario para que el fluido pase a través del elemento. Cuando queremos calcular el caudal en algún sistema, es necesaria la aplicación de una fórmula que permita relacionar las energías del proceso, así como las propiedades del fluido que pueden intervenir en él. La fórmula de caudal para elementos de presión diferencial se basa en la implementación del teorema de Bernoulli, que establece una relación de presión, velocidad y altura en zonas incompresibles y estacionarias. Asimismo, también aplica la ley de la conservación de la masa. Como podemos ver en la parte 1, la fórmula de arriba nos representa el teorema de Bernoulli, donde el segmento de la izquierda va a ser las presiones, velocidades y alturas de entrada, y la derecha van a ser las de salida. B1 y B2 son las velocidades de entrada y salida, constituyen los términos de energía cinética. P1 y P2 son las presiones absolutas, los cuales constituyen los términos de energía de flujo. Z1 y Z2 son las alturas de la tubería. Pero, como vamos a asumir o se va a trabajar con una tubería horizontal, estos términos se pueden hacer cero. Ρ1 y Ρ2 son las densidades del fluido. No obstante, como acabo de mencionar, el teorema de Bernoulli es más aplicable en fluidos incompresibles. Por lo tanto, la densidad va a ser igual en ambos puntos. En la ecuación de abajo constituye la ley de la conservación de la masa, donde A1 y A2 son el área del tubo y del orificio respectivamente. ¿Cómo podemos nosotros saber o calcular el caudal? Bueno, inicialmente vamos a proceder a despejar la velocidad del segmento el cual queremos calcular en la ley de la conservación de la masa. Es decir, en la ley de la conservación de la masa vamos a proceder a despejar ya sea B1 o B2 dependiendo del segmento que nosotros queremos calcular. Una vez despejada esa fórmula, vamos a proceder a introducirla en la ecuación del teorema de Bernoulli. Como podemos ver en la parte 3, aparece un nuevo término llamado beta. Beta constituye la relación de diámetros tanto de tubo y orificio que se da durante el despeje de la ley de la conservación de la masa y que se introduce en el teorema de Bernoulli. Para hallar nuestra ecuación final, vamos a introducir ese término, esa nueva expresión de B en la fórmula de caudal, en donde el caudal es igual a la velocidad por el área. Una vez introducido esto en la ecuación de caudal, ya tenemos nuestra ecuación de caudal final. Asimismo, nosotros podemos determinar el caudal en términos de masa. Como podemos ver en la parte de arriba, la fórmula varía un poco con respecto a la que vimos en la lámina anterior. Lo único que cambia es la implementación o la multiplicación del término ρ por toda la expresión, que al entrar en la raíz se cancela con
la densidad de abajo y por lo tanto cambia la expresión a la que podemos ver en el lápiz. A estas ecuaciones básicas se le deben agregar algunos factores de corrección, los cuales se pueden tener en cuenta la caída de presión por la fuerza de fricción, la forma del elemento, la temperatura del fluido, así como el efecto de compresibilidad del fluido en los casos de gases que tienden a tener a fluidos compresibles. Estos factores de corrección se determinan experimentalmente y pueden tomar diversas formas según los investigadores que las determinan y las organizaciones que se encargan de certificar y normalizar estos resultados. Como primer factor de corrección, vamos a ver el término C, o el coeficiente de descarga. Como podemos ver, la fórmula no varía mucho, más que todo, lo único que cambia es la implementación del coeficiente de descarga C en la ecuación, lo cual es un valor que depende del Reynolds y del término beta. ¿Cómo procedemos a hallar este valor C? De una manera muy sencilla. Inicialmente tendríamos que tener el número de Reynolds. Como podemos ver, tenemos dos fórmulas de Reynolds, donde la velocidad y el diámetro los conocemos, y el nuevo término que podemos ver en los denominadores constituye el término de velocidad cinemática. Para hallar el coeficiente empírico de C, lo que tenemos que hacer es, si pasamos a la gráfica de abajo, como podemos ver, tenemos un eje horizontal, el cual constituye un rango del Reynolds. El eje vertical constituye un rango del número o del coeficiente C, y las curvas constituyen los diferentes términos beta que se han determinado de manera empírica. La determinación del coeficiente C es de manera sencilla. Procedemos a entrar desde el eje del Reynolds, buscamos la curva del beta que nosotros tengamos, cortamos con esa curva y leemos en el eje vertical del coeficiente de descarga C. En el caso de un fluido compresible, es necesario la introducción de un nuevo término llamado el coeficiente experimental de expansión epsilon, para tener en cuenta la expansión ocurrida durante la aceleración del flujo. Esto se da ya que la densidad varía en toda la vena por el cambio de presión, temperatura y peso específico. No depende del número de Reynolds y en función de la relación de presiones, de la relación de cables específicos para fluidos compresibles y de la relación de secciones del elemento y la tubería. Como podemos ver en la fórmula, el nuevo término epsilon está introducido en la ecuación. El término E, por si se preguntan, lo vamos a denominar el término 1 sobre la raíz de 1 menos beta a la cuarta, es decir, la relación de diámetros de la ecuación original. Debido al cambio de presiones y al cambio de calor específico, este término se realiza de manera más empírica, por lo tanto no es muy fácil de calcular. Hay que tomar en cuenta que la densidad del gas se va a apartar teóricamente dependiendo de la temperatura y de la presión crítica. Usualmente la desviación está representada por el coeficiente de compresibilidad Z, que es la relación entre la densidad considerando el gas perfecto y la densidad real. También, cuando el gas transporta vapor de agua sin contener partículas de agua, deja de ser puro y se considera húmedo. La densidad del gas húmedo se desvía del correspondiente al gas seco. La adición de vapor de agua a una cantidad determinada de gas seco influye en el caudal correspondiente a una presión diferencial dada de dos modos distintos. Por un lado, la densidad del gas húmedo cambia con relación a la del gas seco, y por otro lado, el gas medido es solo una parte de la mezcla que pasa a través del proceso. Como dije anteriormente, la selección de un elemento de presión diferencial estará influido por dos factores importantes: la presión de la línea y la pérdida de carga máxima del elemento. Ambos factores influyen en el costo de funcionamiento de la instalación, es decir, en el costo necesario para que el fluido pase a través del elemento. Por lo tanto, vamos a explicar algunos de los elementos de presión diferencial
más comunes. Por ejemplo, tenemos el de placa orificio o diafragma. Esta consiste en una placa perforada instalada en la tubería. Las tomas de presión se realizan una aguas arriba y otra aguas abajo. A través de estas se puede medir la presión diferencial que permite obtener el flujo. Los lugares donde se realizan las tomas de presiones son muy importantes, pues de esto depende en gran parte el coeficiente de descarga C. Inicialmente tenemos las tomas en la brida. Estas tomas están taladradas en las bridas que soportan la placa y están situadas a un diámetro de distancia de la misma. Las tomas de la vena contraída, en la toma de alta presión, se localiza un diámetro nominal de tubería antes de la placa, y la toma de baja presión se localiza a una distancia después de la placa que depende de la relación entre el diámetro del orificio y de la tubería. Las tomas radiales son parecidas a las tomas de vena contraída, pero fijando siempre las tomas anterior y posterior a 1 y 1/2 de la tubería respectivamente. Las tomas en la esquina de la placa. Existen dos formas de tomar la presión. La primera mediante una cámara anular alrededor de la placa y la segunda mediante agujeros independientes realizados con una pequeña inclinación. Por último tenemos las tomas en la tubería. La toma de alta presión se encuentra localizada a 2,5 diámetros nominales antes de la placa y la toma de baja presión a 8 diámetros nominales después de la placa. Las toberas están situadas en las tuberías con dos tomas. Como podemos ver en el dibujo, vemos que la toma aguas arriba se encuentra en la sección anterior y la toma aguas abajo se encuentra en el centro de la sección más pequeña. La tobera permite caudales 60% superiores a los de la placa orificio en sus mismas condiciones y tiene unas pérdidas de carga de 30-80% de la presión diferencial. Esta puede enfriarse para fluidos que arrastren sólidos en pequeña cantidad, si bien son abrasivos y pueden afectar la exactitud de la medida. El tubo Venturi, al igual que la tobera, también puede pasar un porcentaje grande de sólido, pero que también, si son muy abrasivos, pueden afectar la exactitud de la medida. Además, tiene una medición de caudales 60% superior a la de la placa orificio y con una pérdida de carga de 10-20% de la presión. Como podemos ver en la imagen o en el diagrama, vemos que tenemos un cono de entrada y un cono de descarga. La toma de alta presión se ubica en el cono de entrada y la toma de baja presión se ubica en el cono de descarga. Estas tomas son promedios, ya que se obtienen para varias perforaciones alrededor del tubo, y a este conjunto de conexiones se le llama anillo piezométrico. Cabe añadir que la garganta es la unión de los dos conos y es la parte más estrecha del tubo. Como otros elementos principales de medición tenemos las toberas Venturi, los tubos de Dahl, las cuñas de flujo, entre otros. Para el cálculo de los diafragmas, tobera y tubo Venturi se utilizan normas variables, entre las cuales podemos mencionar la ISO 5167-1980, lo cual es la medida de flujo de fluido por medio de placas orificio tobera o Venturi insertadas en conductos de sección circular, los cuales la establece la misma ISO o International Organization for Standardization. La norma ASME 19.5, que es la Flow Meter Computation Handbook de la American Society for Mechanical Engineers, la Principles and Practice of Flow Meter Engineering y la norma AGA 3, AGA 7 de Gas Measurement Commit Report American Gas Association. Dicho anteriormente, existen varias normas con las cuales nosotros podemos determinar el diámetro del orificio que nosotros vamos a mecanizar.
Pero en este caso nos vamos a centrar en la norma ISO 517-1980 de la International Standardization Organization. De acuerdo a la norma ISO, el procedimiento del cálculo de presión diferencial implica el cálculo del diámetro de la tubería, el cálculo de un número de Reynolds, el cálculo del valor de beta, un cálculo del factor de expansión E, el cálculo de coeficientes de descarga, la aplicación del factor de corrección, Fs, el cálculo del diámetro del orificio y el cálculo final del diámetro a mecanizar. Usualmente estos pasos se utilizan en los siguientes equipos o los siguientes medidores: diafragma con tomas de brida, tobera ISA 1932, tobera ASME de radio largo y el ventile. La mayoría de estos pasos son similares en muchos de estos elementos, pero hay algunos que varían en uno y en otro. Por lo tanto, nos vamos a centralizar en la ejecución del cálculo del orificio para un ventile. Para proceder al cálculo del orificio a mecanizar según la ISO 5167-1980, procederemos con el primer paso, el cual es el cálculo del diámetro de la tubería. La ecuación que podemos apreciar ahí es similar para todos los elementos de presión diferencial en los cuales interviene la ISO, pero recordemos que en estos casos nos vamos a centrar en el cálculo para un ventile. Como podemos ver, D implica el diámetro a la tubería del paso del fluido. D sub 0 es el diámetro medido a temperatura ambiente en milímetros. H es un coeficiente de dilatación de la tubería en milímetros sobre metro, y los cuales podemos hallar en la tabla que podemos ver abajo. Cabe añadir que esta tabla es el coeficiente de dilatación a 100 grados centígrados. Por lo tanto, es necesario que al buscar nuestro término debemos multiplicarlo por 0.01. Y la diferencia T menos T sub 0 es la diferencia de temperatura entre la temperatura del fluido y la del ambiente en grados centígrados. Luego de eso, procedemos al cálculo de Reynolds. Como podemos ver en la fórmula, QM es el caudal de diseño que viene dado en kilogramos sobre segundo. Mu es la viscosidad absoluta o dinámica en megapascales en condiciones de servicio. Y D es el diámetro que acabamos de calcular en el paso 1. Para hallar la viscosidad en uso de una tabla que voy a mostrar a continuación. Para hallar la viscosidad debemos utilizar dos elementos muy importantes. En la parte de la izquierda vemos los valores tabulados de algunos líquidos que se pueden utilizar en el proceso. Después de ello tenemos unas coordenadas X y Y. De acuerdo al líquido que vayamos a utilizar, vamos a introducir esas coordenadas en la tabla y a partir del punto donde se intersecten vamos a hallar la viscosidad en centipoise que vamos a usar para hallar nuestro número de Reynolds. Una vez terminado el paso 2, vamos a proceder al cálculo del valor beta, el cual se encuentra podemos hallar con la fórmula que se encuentra planteada ahí, donde QM es el caudal en masa, D es el diámetro que hallamos en el paso 1, PD es la presión diferencial en bar, ρ es la densidad, y a partir de ese beta vamos a proceder a hallar el cálculo del coeficiente de expansión epsilon, el cual no solo depende de beta, sino también del factor isentrópico que se puede hallar tabulado en cualquier texto que se consulte. Aparte de eso, implementa un término constante K, que es el valor que da la diferencia entre la presión de entrada y la presión diferencial inversamente proporcional a la presión de entrada. Después vamos a proceder a hallar el coeficiente de descarga C, el cual es un valor constante de acuerdo al tipo de metal de cual esté hecho la tubería. Como dije anteriormente, en caso de que el gas transporte vapor de agua
y no contenga precisamente partículas de agua, el gas va a dejar de ser seco y va a ser un gas húmedo. Entonces esto va a influir en la medición del caudal en elementos de presión diferencial. Por lo tanto, en caso de que esto ocurra, es necesario implementar el factor de corrección Fs del término beta. Como podemos ver en la ecuación, en la parte de arriba vemos ese término Fs, que necesita también el grado de humedad del gas. Una vez hallado ese Fs, lo procedemos a introducir en la nueva ecuación de beta, en donde esta se va a iterar desde el proceso 4 hasta el paso 6, hasta que el valor de beta se acerque por centésima. Una vez terminado eso, en caso de que fuese necesario, vamos a proceder al cálculo del diámetro del orificio, en donde nada más va a ser la relación proporcional o directamente proporcional entre beta y el diámetro de la tubería. Y como paso final procedemos al cálculo del orificio a mecanizar, en donde el término 1 más la dilatación por la diferencia de temperaturas en la tubería va a ser inversamente proporcional al diámetro calculado anteriormente. ¿Qué es un tubo de Pitot? El tubo de Pitot es un conjunto de tubos de formas variadas, conectadas en diferentes sectores del tubo que va a ser medido, los cuales tienen como función principal determinar el caudal o la velocidad con la que circulan dicho fluido en esa tubería. ¿Para qué sirve un tubo de Pitot? Es un instrumento utilizado en el cálculo de precisión, llamado en algunos términos como presión total o de estancamiento, que no es más que una suma entre la presión estática y la dinámica. ¿Cómo funciona un tubo de Pitot? El tubo de Pitot es un elemento que se inserta como un accesorio en un agujero del tubo, para así mantener un contacto directo con el flujo y así poder calcular mediante un choque la velocidad con que circula por dentro de la tubería. Ahora vamos a hablar sobre los usos y las características de un tubo de Pitot. Entre los usos del tubo de Pitot tenemos que son usados en tuberías de gran diámetro con fluidos generalmente limpios, relacionados con líquidos y gases. También determinan la presión estática que tiene el aire alrededor del avión cuando vuela, y que puede ser unido a los velocímetros para determinar la velocidad con la que viaja un automóvil. Entre las características de un tubo de Pitot tenemos las siguientes. La primera, su función principal es la de actuar como un medidor de flujo. Son instrumentos muy simples y baratos. Los tubos de Pitot presentan variaciones en cuanto a tamaño, dependiendo de cada modelo. Es uno de los instrumentos que ofrece más precisión. Es de fácil instalación y en cuanto a su forma presenta una forma esférica y luego se dobla formando de este otro lado una L. También tenemos que su tamaño es pequeño. Importancia del tubo de Pitot. La importancia que tiene este conjunto de tubos está en el hecho de que son ampliamente usados en todos los sectores de la cotidianidad y que han sentado las bases para la creación de nuevos instrumentos de medición de flujo más especializados. El medidor de caudal anubar es una innovación del tubo Pitot, empleado para medir el flujo de gas, vapor o líquido en un ducto. La principal diferencia entre el tubo de anubar y el tubo Pitot es que el anubar toma múltiples muestras a lo largo de una sección de tubería y de esta manera promedia las presiones diferenciales encontradas y así toma en cuenta las variaciones en caudal a lo largo de la sección. Ventajas, desventajas y aplicaciones del tubo anubar. Entre las ventajas tenemos que es de mayor precisión que el tubo Pitot. Su instalación es económica, tiene una baja pérdida de carga, bajas caídas de presión y es apto para líquidos y para gases. Entre las desventajas tenemos que no es apto para fluidos con partículas sólidas o viscosas. No puede utilizarse para determinar el perfil de velocidades a lo largo de la sección del ducto. El ducto en donde se instala debe estar completamente lleno de fluido al momento de la medición. De lo contrario, se obtendrán medidas no útiles. Por último, en sus aplicaciones, se incluye la medición de caudal de fluidos en tuberías de grandes diámetros internos, en donde un tubo Pitot convencional no aporta una medición confiable. También está el traslado de volúmenes grandes y específicos de líquidos de un contenedor a otro. Transmisores de fuelle y de diafragma. El diafragma consiste en una o varias cápsulas circulares conectadas rígidamente entre sí por soldadura, de forma que al aplicar presión, cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es amplificada por un juego de palancas. El fuelle es parecido al diafragma compuesto, pero de una sola pieza flexible axialmente.
y puede dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable. Integradores y o actuadores. Dos de los tipos más comunes de actuadores son los actuadores eléctricos y los actuadores neumáticos. A menudo se confunden debido a las similitudes que comparten. Un actuador neumático contiene gas a presión. Por lo general, funcionan con un compresor eléctrico, creando un tipo de actuador neumático eléctrico. Mientras tanto, un actuador eléctrico, como su nombre lo indica, usan electricidad para crear y potenciar el movimiento. ¿Qué son los rotámetros? El rotámetro es un caudalímetro industrial que se usa para medir el caudal de líquidos y gases. El rotámetro consiste en un tubo y un flotador. El rotámetro es popular debido a que tiene una escala lineal, un rango de medición relativamente largo y una baja caída de presión. Es fácil de usar y simple de instalar y mantener. Elementos del rotámetro. En su parte superior posee un sello, seguido de un tope, un tubo de medición, escala, y en la parte inferior se ubica el flotador seguido de un sello y un tope, como se aprecia en la imagen. Velocidad. Principalmente existen tres elementos para caudalímetros que basan su principio de funcionamiento en la velocidad del fluido: los vertederos para canales abiertos, las turbinas y las sondas ultrasónicas. Los medidores de caudal tipo turbina se basan en un rotor que gira a una velocidad proporcional al caudal del fluido que pasa. Para obtener la velocidad de giro del rotor se pueden utilizar dos técnicas. Dentro del grupo de los medidores rotativos destacan el cicloidal, el birrotor y el oval. Los cicloidales consisten en dos lóbulos engranados entre sí que giran en direcciones opuestas y desplazando un volumen fijo de fluido en cada revolución. El sistema birrotor consta de dos rotadores sin contacto mecánico entre sí que giran sincronizados gracias a un acoplamiento con engranajes externo a la cámara por donde pasa el fluido. Y los medidores ovales están formados por dos ruedas ovales que engranan entre sí. Su movimiento de giro es debido a la presión diferencial creada por el fluido. Vertederos y venturi. Un vertedero es una placa cortada de forma regular a través de la cual fluye el agua. Son utilizados en la medición del caudal de pequeños cursos de agua y conductos libres. Los vertederos son diques o paredes que se ponen al flujo y que poseen una escotadura con una forma geométrica regular por la cual pasa el flujo. En general hay dos tipos de vertederos: los vertederos de pared delgada, que se usan para determinar el caudal en cualquier momento en una corriente pequeña, y los vertederos de pared gruesa, que se usan para control de excedencias. Los vertederos que ahora interesan son los de pared delgada, y dentro de estos son los más utilizados el rectangular, el triangular y el trapezoidal. Venturi. La función básica de este medidor consiste en producir un estrangulamiento en la sección transversal de la tubería, el cual modifica las presiones. En la medición del caudal en canales abiertos se utilizan vertederos de formas variadas que provocan una diferencia de altura del líquido en el canal entre la zona anterior del vertedero y su punto más bajo. El vertedero debe formar un ángulo recto con la dirección del caudal y el canal aguas arriba debe ser recto como mínimo con una distancia de 10 veces la anchura. El caudal es proporcional a la diferencia de alturas según la fórmula general empírica, en la que Q es igual al caudal, K es la constante que depende del tipo de vertedero, L es la anchura de la garganta, H es la diferencia máxima de las alturas y N es el exponente que depende del tipo de vertedero o canal. A continuación explicaremos los vertederos más empleados, que son los siguientes: el rectangular, con contracción lateral, simple y fácil de construir y el más económico. Es apto para la medida de caudales de 0 a 60 metros cúbicos por hora a 0 a 2000 metros cúbicos por hora. La fórmula de medida de caudales que suele utilizarse es la de Francis, que puede observarse en la diapositiva, siendo L la anchura del rectángulo en metros. El valor de 0,2 h viene sustituido por 0,1 h si no hay contracción del manto vertido, es decir, si L es igual a la anchura del canal. El triangular o en V, que consiste en una placa con un corte en V de vértice dirigido hacia abajo y con cada lado igualmente inclinado respecto a la vertical. A igualdad de tamaño, su campo de medida es más amplio que el de los otros vertederos. Es capaz de medir caudales dentro del intervalo 0 a 30 metros cúbicos por hora a 0 a 2300 metros cúbicos por hora. Y la fórmula empírica aplicable es la que puede observarse en la imagen.
Continuando con los tipos de vertederos más empleados, tenemos el cipoletti o trapezoidal, con la ranura en forma de trapecio invertido. La pendiente de los lados del trapecio corrige las contracciones laterales del manto de agua, y el caudal es, por lo tanto, proporcional a la altura de la cresta. Su campo de medida equivale al del vertedero rectangular. El vertedero partial o venturi se emplea normalmente en aquellas aplicaciones en las que un vertedero normal no es siempre adecuado, tal como ocurre cuando el líquido transporta sólidos o sedimentos en cantidad excesiva, o bien cuando no necesita altura de presión suficiente o cuando no es posible construir un tramo recto de longitud suficiente. Puede utilizarse para caudales superiores a 0 a 30 metros cúbicos por hora. Consiste en paredes verticales y con el suelo inclinado en la estrangulación. La descarga del fluido puede presentarse de dos formas: caudal libre, que es cuando la elevación del agua después de la estrangulación es lo suficientemente baja como para impedir que el agua que se descarga retorne hacia atrás y no siga suavemente el perfil del elemento partial, y el caudal sumergido, cuando el agua está a demasiada altura después de la estrangulación y vuelve hacia atrás. Turbinas. Miden con precisión el caudal de los líquidos transparentes sobre una amplia gama de caudales. El movimiento del líquido a través del medidor provoca la rotación de la turbina. Un sensor de proximidad externo detecta la rotación de la turbina sondeando el movimiento de las partículas. Los medidores de turbina consisten en un rotor que gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. La velocidad del fluido ejerce una fuerza de arrastre en el rotor. La diferencia de presiones debido al cambio de área entre el rotor y el cono posterior ejerce una fuerza igual y opuesta. De este modo, el rotor está equilibrado hidrodinámicamente y gira entre los conos anterior y posterior, sin necesidad de utilizar rodamientos axiales. Existen dos tipos de convertidores para captar la velocidad de la turbina. En el de reclutancia, la velocidad viene determinada por el paso de las palas individuales de la turbina a través del campo magnético creado por un imán permanente montado en una bobina captadora exterior. Y en el tipo inductivo, el rotor lleva incorporado un imán permanente y el campo magnético giratorio que se origina induce una corriente alterna en una bobina captadora exterior. En la figura 4.29 puede observarse el diagrama de bloques de la turbina en ambos tipos de transductores. Los transductores de ultrasonidos miden el caudal por diferencia de velocidades del sonido al propagarse éste en el sentido del flujo del fluido y en el sentido contrario. Los sensores están situados en una tubería de la que se conocen el área y el perfil de velocidades. Los principios de funcionamiento de estos instrumentos son variados. En uno de los modelos más sencillos, la velocidad del fluido está determinada por la siguiente fórmula, en la que V es la velocidad del fluido, C es la velocidad del sonido del fluido, alfa es el ángulo de haz del sonido con relación al eje longitudinal de la tubería, D es el diámetro interior de la tubería y delta T es la diferencia entre los tiempos de tránsito del sonido aguas arriba y aguas abajo del fluido. En otras técnicas de medición se miden las diferencias de fases o la diferencia de frecuencias entre las ondas del sonido que recorren el fluido en ambos sentidos. Existen otros métodos que se basan por los siguientes principios: desviación de haz de sonido emitido por un transmisor perpendicularmente a la tubería, figura B, y el método Doppler, que se proyectan ondas sónicas a lo largo del flujo del fluido y se mide el corrimiento de frecuencia que experimenta la señal de retorno al reflejarse el sonido en partículas contenidos en el fluido, que seguiría la figura C. Los transductores sónicos tienen una precisión de más o menos 2% y un intervalo de medida de caudales de 20 a 1 con una escala lineal. Son adecuados en la medida de la mayor parte de los líquidos y en particular de los líquidos con sólidos en suspensión. Fuerza, medidor de placa. El medidor de placa consiste en una placa instalada directamente en el centro de la tubería y sometida al empuje del fluido. La fuerza originada es proporcional a la energía cinética del fluido y depende del área anular entre las paredes de la tubería y la placa. Corresponde a la siguiente ecuación, en la que F es la fuerza total de la placa, ρ es la densidad del fluido, B es la velocidad del fluido, A es la área de la placa y CD es la constante experimental.
El caudal volumétrico es esa pequeña ecuación que se puede observar allí, donde S es el área de la sección interior de la tubería. La placa está conectada a un transmisor neumático de equilibrio de fuerzas o bien a un transductor eléctrico de galgas extensiométricas. A continuación vamos a mencionar ciertas ventajas y desventajas, así como también algunas aplicaciones del medidor de placa. Ventajas. No se ven afectados por la corrosión, la abrasión o las altas temperaturas. No precisan conexiones para la medida de la presión diferencial. Son adecuados para la medición de fluidos de alta viscosidad, fluidos con pequeñas cantidades sólidas en suspensión y fluidos sucios o contaminados. Su instalación es sencilla y está conectada directamente a la tubería por donde pasa el fluido y pueden dar indicación directa del flujo por la fuerza ejercida, la cual puede ser mecánica o electrónica. Algunas desventajas son: presentan pérdidas constantes en la placa, está limitado a tamaños de tuberías de hasta 100 milímetros, puede requerir un mayor mantenimiento en función del fluido con el que está en contacto la placa y desgastes en sus partes mecánicas en movimiento. Alguna aplicación es como elemento primario de control, se utiliza para medir el caudal de un determinado fluido, el cual puede ser líquido o parcialmente líquido, corrosivo, estar sometido a altas temperaturas, entre otros. Tensión inducida. ¿Qué es un medidor magnético de caudal? Puede definirse un medidor magnético de caudal como aquel transductor que mide un flujo de fluido por la tensión inducida a través del líquido, y todo esto pasando por un flujo a través de un campo magnético. Algunas de sus características generales es que son adecuados para la medida de caudales de líquidos conductores, en particular los líquidos fangosos y fluidos corrosivos. Tienen pérdida de carga baja y pueden medir caudales en ambos sentidos del paso del flujo de la tubería. La ley de Faraday. Haciendo referencia a la ley de Faraday, que establece que la tensión inducida dada a través de cualquier conductor y al moverse de manera perpendicular a través de un campo magnético establecido será proporcional a la velocidad que posea el conductor. Esta teoría intentó ser aplicada en la medición de la velocidad que poseía el río Támesis en el año 1832. Faraday sumergió una probeta en el río para obtener alguna señal que variara directamente con la velocidad. Esto, puesto él manifestaba que el agua del río circulaba de tal manera que era perpendicular al campo magnético de la Tierra y que a su vez el agua era un conductor completamente bueno. Sin embargo, dicho experimento no tuvo éxito, puesto no se disponía en sí de indicadores sensibles y que el campo magnético propio de la Tierra es bajo. De igual forma, su teoría fue bien recibida y aceptada. Él estableció la siguiente fórmula para el caudal, donde ES será la tensión generada en el conductor, K la constante, B la densidad del campo magnético, L la longitud del conductor y B la velocidad del movimiento. Ahora bien, aparecen las siguientes dos ecuaciones, las cuales nos demuestran que el factor ES, es decir, la tensión generada en el conductor, dependerá tanto de la velocidad que tenga el fluido como de la densidad que posea el campo magnético, es decir, B, al igual que la tensión de la línea que se genera y la temperatura del fluido. Si se quiere que la señal únicamente dependa de la velocidad proporcionada, deben entonces eliminarse el predominio de los factores anteriormente mencionados. Cabe destacar que es difícil mantener en valores constantes condiciones que son particulares del servicio, como lo son la temperatura y la conductividad que tiene el fluido manejado. Por lo tanto, la señal del voltaje del medidor puede ser comparada en el receptor con una tensión denominada tensión de referencia, la cual es aquella tensión alterna utilizada como término de comparación, generalmente para identificar si hay algún desfase en un circuito de corriente alterna. La señal de referencia, por otro lado, se toma de un arrollamiento colocado en los bobinados del campo que genera el flujo manejado. Limitantes de la función del medidor. Si de características propias del líquido hablamos, puede decirse que la conductividad del fluido es la única que puede limitar la función del medidor magnético del caudal.
En el mismo orden de ideas, la tensión generada se manifiesta como una señal en los electrodos que a su vez es captada por el receptor. La magnitud que ésta posea dependerá de la densidad que maneje el fluido magnético y de la conductividad del fluido. Dicho esto, la señal de velocidad del líquido se encuentra desfasada con relación a lo que se está mencionando. Es por ello que también alterará el funcionamiento del sistema y es de carácter importante la anulación de la señal. Al tratarse de gases, su conductividad eléctrica es de generalidad mucho más baja que la del líquido, por lo que el medidor magnético no podrá ser empleado para medir el caudal de estos. En el ámbito laboral, no solo se encuentran como posibles perturbadores los factores tocados con anterioridad, también existen diversas fuentes de señales de ruido que pueden causar deficiencia en el funcionamiento de los medidores. También aparecen las corrientes parásitas. Dichas corrientes generan un campo magnético y una tensión, puesto a que este campo se opone al principal generado en los bobinados del campo, por lo que resulta una variación de la densidad del fluido. Ahora bien, enfocándonos en los desfases, podemos notar que existen posibles soluciones cuando nos encontramos frente a ellos. En este caso se nombrarán 3 métodos. El primero es empleando en los electrodos cables de conexión rígido y con curvatura especial. Sin embargo, dicho método tiene dificultad de empleo y la posición de los cables juega el papel más crítico. Tenemos el segundo método, que es la compensación en el receptor. Este cambia totalmente la intercambiabilidad tanto en elementos primarios como en el receptor, debido a que la magnitud de la señal desfasada será entonces distinta para cada medidor presente. Por lo tanto, de hacerse una sustitución del medidor de caudal, se tendría que proceder a reajustar el receptor en cuestión. Y el último método será el arrollamiento cerrado con un potenciómetro de equilibrio en cada electrodo. Siguiendo con lo expuesto anteriormente, es relevante saber que al medidor magnético de caudal se le pueden incorporar instrumentos para poder tener funciones auxiliares que a futuro proporcionarán soporte y mejorías. Estas también pueden ser aportadas directamente del convertidor a microprocesador. Algunos de estos instrumentos auxiliares son la indicación con una escala lineal de 0 a 100% de la escala, transmisión neumática, transmisión electrónica, transmisión telemétrica con un transmisor de impulsos, autocomprobación automática con diagnosis de fallo, módulo de comunicaciones, integración y registro. Los electrodos a utilizarse deben ser seleccionados acorde a la resistencia de la corrosión que estos posean, o en otro caso a la abrasión en caso de someterse a aplicaciones químicas. La siguiente tabla muestra materiales opcionales para aplicarlos, entre ellos se encuentran las Teloy, para soluciones corrosivas que estén en un rango de temperatura y concentración bajas. Diferentes tipos de revestimiento. Entre las características a la abrasión o corrosión de diferentes tipos de revestimientos se podría destacar al teflón, puesto es el material que proporciona mejor resistencia a la corrosión, resistencia media a la abrasión y tiene la capacidad de resistencia a las altas temperaturas. Sin embargo, también existen materiales poco factibles que se pueden considerar como lo es la fibra de vidrio. Esto debido a que no es buena en aplicaciones del tipo abrasivas y es sumamente susceptible a rupturas si se instalan mal las bridas en la tubería. En el mantenimiento de los medidores tenemos que los medidores de caudal no requieren ajustes antes de la puesta en marcha. Esto debido a que sus ajustes y calibraciones se han tenido que haber llevado a cabo previamente en su lugar de fabricación. Basta llenar la tubería de líquido completamente y proceder a conectar el instrumento a la corriente. Es importante esperar un tiempo prudente para que el sistema caliente y se estabilice antes de su utilización. Los elementos magnéticos de caudal se calibran en la fábrica utilizando un sistema dinámico de pesada y consiguiéndose así una precisión elevada de más o menos 0.1%. Relacionando los elementos magnéticos del caudal con los mismos elementos agregando un microprocesador,
Se puede observar a simple vista los cambios que da la precisión. En el primero, la precisión trabaja con un más o menos 1% y un 0.5%, mientras al agregar el microprocesador, la precisión pasará a un más o menos 0.5%. La relación entre el campo de medida máximo al mínimo será entonces la misma en una escala de lectura lineal. En el primero, la fidelidad del conjunto será entonces de más o menos 0.25%, la sensibilidad será entonces un 0.1% y la linealidad un más o menos 0.5%. En el segundo se dispone entonces de un autodiagnóstico del aparato, de detección automática del estado sin líquido en la tubería y de la capacidad para medir manual o automáticamente el caudal en los dos sentidos de circulación que tenga entonces el fluido. Desplazamiento positivo. Este se da cuando los medidores miden el caudal en volumen contando o integrando los volúmenes de manera separada del líquido. Dicho esto, las partes mecánicas que se encuentran en el instrumento se moverán de manera tal que se aproveche lo más posible la energía del fluido y con esto dar lugar a una pérdida de carga. Algunos tipos de medidores en este caso son el disco oscilante, el pistón oscilante, el pistón alternativo, los rotativos y el diafragma. Medidores de disco oscilante. Son dispositivos caracterizados por contar con una cámara circular y con un disco plano móvil, que a su vez se encuentra dotado de una ranura en la que está intercalada una placa fija. Al pasar el fluido, el disco toma entonces un movimiento parecido al de un trombo caído, de modo que cada punto de su circunferencia exterior sube y baja de manera alternativa. Su movimiento de balance viene dado por el eje del disco a un tren de engranajes interno. Algunas características de los medidores de disco oscilante son que su exactitud va desde más o menos 1% al más o menos 2%. La presión máxima será entonces de 100 bar. El caudal máximo de 600 litros sobre minuto es utilizado para pequeños tamaños de tubería y algunos de sus usos es para la medición del caudal del agua y del aceite. Medidor de pistón oscilante. Es un instrumento constituido por una cámara cilíndrica, una placa divisora que se encarga de separar los orificios correspondientes a la entrada y a la salida. Este trabaja de manera que con cada vuelta llena y vacía una cámara de un volumen conocido. Algunas de sus características es que la exactitud en general es de más o menos 1%. Sin embargo, puede ser de más o menos 2% si se trata de un pistón metálico y más o menos 0.5 si se trata de un pistón sintético. La presión máxima será de 20 bar, el caudal máximo de 600 litros sobre minutos y trabaja hasta con tuberías de 2 pulgadas. Algunas características del medidor de pistón oscilante es que solo se mueve un pistón cilíndrico que oscila de manera circular entre las dos placas de la cámara. Este está provisto de una ranura que desliza la placa divisora fija y guía el movimiento oscilante. El eje del pistón con su giro transmite entonces su movimiento hacia un tren de engranajes y a un contador respectivamente. El par del que se dispone es elevado. Por lo tanto, el instrumento puede accionar los accesorios mecánicos que sean necesarios y se aplica en la medición de caudales de agua y de líquidos viscosos o corrosivos. Medidor de pistón alternativo. El medidor de pistón convencional es el más antiguo de los medidores de desplazamiento positivo. El instrumento se fabrica en muchas formas, de varios pistones, pistones de doble acción, válvulas rotativas, válvulas deslizantes y horizontales. Algunos caudalímetros, en lugar de tener válvulas, poseen lumbreras por donde entra y sale el líquido del cilindro. En este caso, es el pistón quien se encarga de abrirlas o cerrarlas con su cara lateral. Los pistones se unen mecánicamente a un cigüeñal por medio de una biela para transformar el movimiento circular. En el cigüeñal van ubicados uno o varios pequeños imanes que giran con él.
Muy cerca de los imanes se coloca un transductor magnético. Cuando un imán pasa frente al transductor, este envía un pulso eléctrico como señal de salida. El cálculo del caudal se realiza mediante el conteo de los pulsos del transductor en un intervalo de tiempo determinado. Se pueden mencionar como ventajas que estos instrumentos se han empleado mucho en la industria petroquímica y pueden alcanzar una precisión del más o menos 0.2%, pero tienen como desventajas que su capacidad es pequeña comparada con los tamaños de otros medidores. Su costo inicial es alto, dan una pérdida de carga alta y son difíciles de reparar. Medidor rotativo. Este tipo de instrumento tiene válvulas rotativas que giran excéntricamente rozando con las paredes de una cámara circular y transportan el líquido en forma incremental de la entrada a la salida. Se emplean mucho en la industria petroquímica para la medida de crudos y de gasolina, con intervalos de medida que van de unos pocos litros por minuto de líquidos limpios de baja viscosidad hasta 64.000 litros por minuto de crudos viscosos. Hay varios tipos de medidores rotativos, siendo los cicloidales, los de 2 rotores y los ovales los más empleados. Los cicloidales contienen 2 lóbulos engranados entre sí, que giran en direcciones opuestas, manteniendo una posición relativa fija y desplazando un volumen fijo de fluido líquido o gas en cada revolución. Estos se fabrican en tamaños que van de 2 a 24 pulgadas y con caudales de líquidos de 30 a 66.500 litros por minuto y en gas hasta 3 metros cúbicos normales por hora. Su exactitud es del más o menos 1% para caudales del 10 al 100% del intervalo de medida, bajando mucho la precisión en caudales bajos debido a los huelgos que existen entre los lóbulos. El sistema birrotor consiste en 2 rotores sin contacto mecánico entre sí, que giran como únicos elementos móviles en la cámara de medida. La relación de giro mutuo se mantiene gracias a un conjunto de engranajes helicoidales totalmente cerrado y sin contacto con el líquido. Los rotores están equilibrados estática y dinámicamente y se apoyan en rodamientos de bolas de acero inoxidable. Al no existir contacto mecánico entre los rotores, la vida útil es larga y el mantenimiento es fácil. El instrumento puede trabajar con bajas presiones diferenciales. Son reversibles, admiten sobrevelocidades esporádicas sin recibir daño alguno, no requieren filtros, admiten el paso de partículas extrañas y permiten desmontar fácilmente la unidad de medida sin necesidad de desmontar el conjunto completo. Su ajuste es sencillo y son de fácil calibración mientras el instrumento está bajo presión y sin pérdida de líquido. Su tamaño varía de 3 a 12 pulgadas. Tienen una exactitud del más o menos 0.2% con una pérdida de carga de 0.3 bares y con un margen de caudal de 5 a 1. Los medidores ovales disponen de 2 ruedas ovales que engranan entre sí y tienen un movimiento de giro debido a la presión diferencial creada por el líquido. La acción del líquido va actuando alternativamente sobre cada una de las ruedas, dando lugar a un giro suave de un par casi constante. Como se observa en la imagen, tenemos que en la posición 1 el fluido ejerce una fuerza a derecha sobre el engranaje A, sin ejercer ninguna sobre el engranaje B, ya que este es perpendicular al flujo del fluido. En la posición 2, el fluido inicia una fuerza sobre el engranaje B. En la posición 3, solo se ejerce una fuerza sobre el engranaje B. Y finalmente, en la posición 4, se inicia una fuerza sobre el engranaje A para regresar a la posición 1. En este tipo de medidor, la cámara de medida y las ruedas están mecanizadas con gran precisión para conseguir un deslizamiento mínimo entre las mismas, sin formación de bolsas o espacios muertos en la cámara de medida y barriendo completamente la misma en cada rotación. De este modo, la medida es prácticamente independiente de variaciones en la densidad y en la viscosidad del líquido. Estos tienen una exactitud que va desde el más o menos 0.1% al más o menos 0.5% del caudal total, y los tamaños varían de 1 medio a 3 pulgadas. Accesorios. Los medidores de desplazamiento positivo que se han descrito pueden tener acoplados varios tipos de transductores. El transductor de impulsos por microinterruptor eléctrico o neumático es en el que el eje del medidor acciona un interruptor por medio de una leva, en el cual el interruptor está conectado a un contador electromecánico de baja velocidad.
el transductor de impulsos por sensor magnético, utiliza un rotor con unos pequeños imanes embebidos en él y un captador magnético situado en el exterior de la caja del rotor. Al girar el rotor se obtienen impulsos de ondas cuadradas aptos para circuitos convertidores o integradores. El generador tacométrico genera una señal en corriente continua de 0 a 100 milivoltios, proporcional al caudal. En su forma más sencilla, consiste en un generador de corriente continua con estator de imán permanente y rotor bobinado. La exactitud es bastante elevada, del orden del 0.01% para velocidades medias. Remolino y vórtex. El medidor de caudal por remolino se basa en la determinación de la frecuencia del remolino producido por una hélice estática situada dentro de la tubería a través de la cual pasa el fluido. La frecuencia del remolino es proporcional a la velocidad del fluido de acuerdo con la siguiente expresión, donde tenemos la frecuencia del remolino por la anchura del remolino divididas entre la velocidad del fluido. Esta expresión es constante para números de Reynolds comprendidos entre 20.000 y 70 millones. En estas condiciones, la frecuencia del remolino no se ve afectada por la viscosidad, la densidad, la temperatura o la presión del fluido. Tenemos que Reynolds es igual a la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería divididos entre la viscosidad cinemática. La anchura del remolino es mantenida constante por el fabricante del medidor, con lo cual, teniendo que el caudal volumétrico del fluido es igual a la sección de la tubería por la velocidad del flujo, entonces, despejando la velocidad de la primera ecuación y sustituyendo en la ecuación del caudal, obtenemos la ecuación 4, siendo K el número de impulsos por litro. Por lo tanto, el caudal volumétrico del fluido es proporcional a la frecuencia del remolino. La detección de la frecuencia se logra con sensores de presión de cristales piezoeléctricos o con una termistancia de muy baja inercia térmica que sigue los efectos de refrigeración del remolino generado en el gas, o bien mediante un condensador de capacidad variable, función de la deformación de un diafragma, o mediante la aplicación de un haz de ultrasonidos perpendicularmente al remolino, midiendo el tiempo de tránsito del haz desde el transmisor al receptor. Los transductores de remolino son adecuados en la medida de caudales de gases y de líquidos y su intervalo de medida entre el valor máximo y el mínimo es de 50 a 1. Deben instalarse en tubería recta con longitudes mínimas de 10 diámetros aguas arriba y de 5 diámetros aguas abajo. El medidor debe instalarse perfectamente alineado con la tubería para asegurar la formación correcta de remolinos. La exactitud del instrumento es del más o menos 1% al más o menos 1.5%. Los instrumentos de vórtex son parecidos a los de remolino, excepto que están basados en el efecto von Karman, donde un cuerpo en forma de cono genera alternativamente vórtices desafados en 180 grados, cuya frecuencia es directamente proporcional a la velocidad y por lo tanto al caudal. Dentro de cada flujómetro vórtex se localiza un cuerpo no alineado con el flujo en la mitad de la tubería. Este cuerpo es una clase de obstrucción que desestabiliza el flujo. En las aguas debajo de este cuerpo plano hay un sensor mecánico, el cual puede registrar las más pequeñas diferencias de presión en el fluido. Si el fluido no fluye, no se forman vórtices. Cuando el fluido se empieza a mover y alcanza cierto caudal, los vórtices aparecen gradualmente aguas abajo del cuerpo plano. Estos se desprenden alternativamente de cada lado del cuerpo plano y son arrastrados por el fluido, y las ondas de presión alta o baja aparecen ahora aguas abajo. Esas diferencias de presión corresponden exactamente a la frecuencia de los vórtices generados y son precisamente registradas por un sensor mecánico. Este sensor es único, ya que posee un muy buen balance que las vibraciones de la tubería cercanas a la aceleración de la gravedad, olas de presión y los choques térmicos no afectan en nada la medición. La distancia entre dos vórtices consecutivos corresponde a un volumen definido de fluido, por lo tanto, se puede calcular el flujo total contando los vórtices que pasan. En algunas aplicaciones la velocidad es muy baja para percibir los vórtices que se forman. Sin embargo, esta puede aumentarse simplemente instalando el flujómetro vórtex en una sección transversal reducida. Se puede incrementar la funcionalidad incorporando un medidor de temperatura opcional dentro del sensor. Una configuración como esta, junto con un analizador de flujo computarizado, puede calcular la temperatura y la masa o el flujo energético.
Esta característica es particularmente importante en procesos industriales que involucran vapor saturado o gases. Para asegurar una correcta medición, la tubería debe estar libre de obstrucciones cerca de la entrada. Generalmente deben instalarse en tubería recta con longitudes mínimas de 15 diámetros aguas arriba y de 5 diámetros aguas abajo. El medidor debe instalarse perfectamente alineado con la tubería para asegurar la formación correcta de vórtices. El vórtex debe instalarse de tal manera que el sensor esté siempre lleno de líquido. La exactitud es del más o menos 0.75% para líquidos y del más o menos 1% para los gases.